Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este evento. Definitivamente de parte de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe estamos supremamente satisfechos, gracias, con la asistencia de ustedes y esperamos que este par de días que han estado con nosotros sean supremamente provechosos para ustedes. Para quienes no conocen la Fundación, quiero contarles un poquito acerca del origen. El origen es bastante trágico y triste. Es en honor de Gabriel, quien murió en un accidente aéreo en el año de 1995, en diciembre de 1995. Su familia decide hacer esta fundación en su nombre y trabajar particularmente en el campo de la educación, con una misión muy clara, y es contribuir al mejoramiento de la educación básica y media en Latinoamérica a través del uso efectivo de las TIC. Por eso nuestras acciones siempre las van a ver enmarcadas en el uso efectivo de las TIC o cómo usar TIC para enriquecer ambientes de aprendizaje. Para ello, pues tenemos básicamente tres estrategias, un programa piloto que lo tenemos desde el 99, ya esto hace bastante tiempo, en el Instituto Nuestra Señora de la Asunción. Por aquí está uno de sus directivos y hay varios profesores a quienes queremos extender el agradecimiento porque eso ha sido algo muy benéfico para nosotros, el tener dónde probar todo aquello que investigamos, que traemos y que realmente funcione en un aula, porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es llevarlas al aula y que realmente las cosas caminen. La otra es a través de intervenciones y cualificaciones de directivos y docentes. En esto hemos trabajado a lo largo y ancho del país desde hace varios años ya. Y la otra es Eduteca, que es el portal que tenemos desde el año 2001, que yo creo que la gran mayoría de ustedes conocen. Es este portal, esa es la dirección, no quiero detenerme mucho en ello. El tema que nos trae hoy es el de la selección de recursos educativos digitales. ¿Listo? Pero eso tiene hay un marco para eso. ¿Y el marco cuál es? Primero, la misión de la Fundación tiene tres ejes fundamentales. Uno de ellos es que con los cambios revolucionarios que se han generado con las TIC, se ha puesto a disposición de las personas y de las instituciones educativas una gran cantidad de información a través de la red. Y eso pues se cae su peso, no necesito explicarlo mucho. Lo cierto es que eso ayuda a enriquecer la educación escolar de calidad. Pero por el otro lado, esos cambios revolucionarios también demandan una experticia y unas nuevas competencias de los docentes, de los estudiantes, perdón. Entonces ya no se concibe un estudiante que se gradúe en 11 y que no tenga ni la más remota idea de cómo prender un computador. Eso hoy por hoy ya eso no se concibe. Entonces eso lo debe atender la educación escolar de calidad. Por otro lado, esos cambios revolucionarios ofrecen herramientas de bajo costo y el mejor ejemplo de ello es que ahora que no tenemos la economía colombiana no es inflacionaria como fue en los años 80, 90, uno ve que cada vez le dan más máquinas, más equipo por menos precio. Realmente esto está bajando de costo. No estoy diciendo que es regalado y que ni mucho menos, pero sí ya es de otro precio a los que teníamos en las últimas décadas del siglo pasado. Pero lo más importante es que esas herramientas se conviertan en herramientas de la mente para que no caigamos en lo instrumental. Lo que nos decía el doctor Mejía ayer, cómo trascender eso instrumental y realmente empezar a pensar en digital y ahí sí ya poder hacer realmente muy buenas construcciones. Pues eso, unido a investigaciones sobre aprendizaje, a nuevas estrategias de enseñanza, nos conduce a generar ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC.
Y este punto es crucial. ¿Por qué? Porque los ambientes de aprendizaje ya existen hoy. Ustedes tienen sus ambientes de aprendizaje. Todos hoy tienen su ambiente. Yo creo que no hay un solo docente aquí en este auditorio que diga, yo no tengo un ambiente de aprendizaje. Porque entonces no sería docente o maestro o maestra. El punto es cómo enriquecerlo con el uso de las TIC. Enriquecerlo. Yo enriquezco lo que existe. Lo que no existe lo creo. Pero lo que yo no puedo hacer es enriquecer lo que no existe. Entonces debo partir de lo que ya hago hoy para enriquecerlo a través del uso de las TIC. Y para ello hemos propuesto un modelo que tiene 5 elementos. Son dirección institucional, eso hay que tenerlo en cuenta para que esto sea efectivo dentro de las instituciones educativas. Tenemos que tener en cuenta la infraestructura con pues, toda su parafernalia, la coordinación y docencia en TIC, los docentes de otras áreas, y estos dos, aquí debe haber un puente grandísimo, porque si no se genera esa ruptura donde ustedes, el departamento de tecnología, informática es allá y el resto de docentes es acá y ni nos hablamos, no, aquí hay que tender un puente. Y viene el último punto, que es el de los recursos digitales. En esto es en lo que me voy a concentrar en el día de hoy. Nosotros consideramos que un licenciado que se gradúa el día de hoy le están entregando su diploma de licenciado, y el día de mañana ya tiene trabajo en una institución educativa, empieza a trabajar mañana. Ese docente se puede jubilar y todavía no ha terminado de aprender y de utilizar las herramientas que existen hoy. Así hoy se parara la producción de herramientas digitales, no se volviera a generar una herramienta más, lo que hay hoy. Y lo mejor de todo, gratuitas. Entonces, el punto no es cuál es la herramienta que vamos a mandar a hacer, cuál es la que vamos a construir. El punto es cuáles son las que vamos a utilizar. Y en eso tenemos tanto software como recursos web, que están allí en recursos digitales. Cuando estamos hablando de recursos educativos abiertos, que son los gratuitos, tenemos básicamente 3 categorías. Esto es tomado de UNESCO y de la Fundación Hewlett, que han trabajado fuertemente en el tema de OER, que son recursos educativos abiertos, y dicen que son contenidos educativos, cursos completos, materiales para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, bueno, en fin. Fíjense las 3 categorías: contenidos, herramientas y recursos de implementación. A esto se le considera recursos educativos abiertos. Una definición muy común es esta: son recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló su autor. Entonces resulta que allí la profesora hizo un objeto de aprendizaje o está interesada en enseñar genética. Y resulta que buscando en la web se encuentra con uno de los proyectos que vimos ayer de los de Scratch, los que estuvieron aquí en la sustentación de las experiencias, vieron que había uno de genética. Y dice, ah, esto me sirve, esto está perfecto. No voy a poner a mis estudiantes a producir juegos, a hacer lo que ese grupo de docentes hicieron, sino que voy a utilizar eso que ya ellos hicieron con mis estudiantes para que jueguen el jueguito del ¿Quién quiere ser millonario? Mire que ahí el propósito es diferente a lo de los docentes de ayer, pero ¿quién dice que no puede usarlo de esa manera? Y que no lo puede usar gratuitamente y libremente. Ahora, aquí es donde viene el punto más importante. Regularmente, cuando hablamos de recursos educativos digitales, hay una tendencia muy fuerte a irnos a las listas. Entonces, por eso es que encontramos en la web
artículos como estos: 50 herramientas en línea para profesores, o 50 herramientas y aplicaciones para Twitter, ¿sí? O 50 herramientas tecnológicas de interés para docente. Versión inglés. Ojo que esto no es solamente aquí, esto no nos lo inventamos nosotros, el tema de las listas. Eso es a lo largo y ancho del planeta. Ahora, si a ustedes les parece que 50 herramientas es como excesivo, pues déjenme decirle que están muy equivocados, porque también existen las de 100 herramientas. Y como no hay nada en esta vida tan malo que no pueda ser susceptible de empeorarse, pues también existe la de 300. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón es, cuando uno entra a estos artículos, ¿qué encuentra? Una relación de herramientas, una lista de herramientas, y le dan una pequeña descripción de qué es cada herramienta. ¿Eso se les parece en algo a lo que vimos ahora de objetos de aprendizaje, de recursos educativos abiertos para el aprendizaje? ¿Se parece? No se parece. ¿Por qué? Porque esto es un mero listado. Lo otro tiene ya una intencionalidad educativa. Ya hay un propósito. Puede que usen estas herramientas, sí, eso es cierto, pero hay un propósito detrás de eso. Pero además las listas tienen un problema gravísimo y adicional, y es que con la velocidad a la que va este tema del Internet y de la producción de herramientas, cualquier listado de aplicaciones o herramientas rapidito queda obsoleto. O sea, la lista de 300 herramientas de hoy, dentro de un año, muy seguramente la mitad de esas herramientas ya no existen, ya se quebraron la empresa, entonces bajaron, cambiaron de dueño, las vendieron, ya no son gratuitas, sino que ahora son de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es pasar de este paradigma 1, que es el de la dependencia, que arma cualificaciones de manera tradicional en el uso pedagógico de las TIC a partir de listados de herramientas. A partir de ahí decimos, bueno, ¿cuáles son esas herramientas con un alto potencial de impacto para los procesos educativos? Entonces alguien dice, no, pues debe ser esta, o un docente no puede dejar de aprender a usar esta herramienta, y arma un grupo de 10 herramientas, y a partir de allí se arman procesos de cualificación para aprender a usar esas herramientas seleccionadas. Y luego se pretende que los docentes integren eso que aprendieron en las diferentes asignaturas. ¿Cuántos de ustedes han asistido a cursos de cualificación donde entran 40, 50 personas? Bueno, hoy vamos a aprender a usar taratatán, tal cosa. Y les hablan, y sí, de verdad aprenden, quedan duchos y toda la cosa. Pero algunos de ustedes les preguntaron, oiga, ¿usted como qué está haciendo en el aula? ¿Y será que esta herramienta que yo le voy a enseñar le puede servir para algo? No, porque eso es muy complicado. Es mucho más fácil armar un currículo de 5, 10 herramientas, enseñar a manejar esas 10 herramientas y ya ustedes ver, ese sí ya no es problema mío, ese es problema de ustedes, a ver ustedes qué hacen con eso. La propuesta es pasar a un paradigma de autonomía. ¿En qué consiste este? Consiste en que a partir de las actividades de aprendizaje que ustedes llevan hoy día en sus aulas, acuérdense, los ambientes de aprendizaje, todos ustedes tienen un ambiente de aprendizaje. Esto está enmarcado en sus ambientes de aprendizaje. Mirar cuáles son particularmente difíciles para los estudiantes o cuáles son muy aburridas a punta de tiza y tablero o marcador y tablero, pues. Determinar qué categoría de herramientas me puede servir para enriquecer la actividad. Y mire que aquí ya no estoy pensando en herramientas, sino en categorías. La herramienta es Blogger, WordPress. La categoría es blogs. Entonces yo hablo en términos de blogs, hablo en términos de wikis,
hablo en términos de hoja de cálculo, hablo en términos de procesador de texto, pero no hablo particularmente si es el procesador de texto de Soho, el de Google o el de Microsoft, no. ¿Por qué? Porque eso me permite concentrarme en qué le va a agregar un procesador de texto, no una marca de procesador de texto, sino un procesador de texto a mi proceso educativo. Y luego ahí sí puedo buscar y seleccionar cuáles son los recursos digitales que mejor ayudan a cumplir esos propósitos. Entonces, esto nos lleva a anteponer, pero radicalmente, lo educativo a lo tecnológico. Es partir de lo que ya hacemos hoy para llegar a un enriquecimiento de esas prácticas que hacemos hoy. Y para ello, nosotros nos hemos basado en este material de un par de profesoras de Estados Unidos que proponen una metodología que es bastante sencilla, de hecho, es heredada del periodismo. Aquí nuestro buen amigo Germán, que es periodista, sabrá más de eso, pero los periodistas cuando van a escribir una noticia piensan en qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Y revisen ustedes el periódico, cualquier noticia que sea, y verá que en algún momento de la noticia les aparecen esas 5, les responden esas 5 cosas. Si no están esas 5 cosas, la noticia como tal, está coja. Y a eso le agregamos un cómo, de una H que es un cómo. Ese documento, el documento base de esta conferencia, lo pueden encontrar en esta dirección. Bueno, ¿en qué consiste esa metodología? En que a partir de lo que yo hago hoy día en el aula, seleccionar aquellas que pueden ser susceptibles de enriquecer con el uso de las TIC, pensar en esas categorías. Entonces yo pienso en la categoría de blog, por ejemplo. Entonces debo formularme la primera pregunta: ¿en qué consiste el recurso cambiemos XYZ por blog? ¿Qué es un blog? ¿Estoy seguro que yo sé qué es un blog? Escribo una pequeña descripción. ¿Por qué ese recurso blog es útil para determinado aprendizaje? Entonces aquí el determinado, mire que el determinado aprendizaje lo ponen es ustedes, porque mi actividad dice, yo tengo como propósito que los estudiantes aprendan, hacemos referencia a esto. Entonces esto no se los puede decir nadie, esto solo lo pueden responder ustedes. ¿Cuándo utilizar el recurso XYZ? Entonces aquí es donde yo empiezo a plantearme, bueno, si los estándares me dicen que los estudiantes en 8º grado en matemáticas deben demostrar tal o cual competencia, ¿será que eso sí, que eso es mi foco central? ¿El blog sí me está ayudando para eso? ¿Quiénes ya están utilizando el recurso XYZ? Eso es importantísimo, porque resulta que a veces nos inventamos la rueda. Y resulta que nos desfosfatamos tratando de determinar cómo usar el blog en determinada circunstancia. Y a la primera de cambio, encontramos en internet que ya hay otro poco de maestros utilizando los blogs y lo están usando de mejor manera que lo que yo planteé. Entonces, primero hoy me asomo a ver qué es lo que otros ya están haciendo. Si no encuentro a nadie, pues ahí sí me tocará inventar e improvisar a mí. ¿Cómo iniciarme en el uso de XYZ? Del blog, por ejemplo. Entonces, hay varios recursos, entre ellos, por ejemplo, el más fabuloso de ellos es YouTube. Miren, yo tengo una hija bastante grandecita ya, de hecho ya se graduó de la universidad, y
el otro día necesitábamos hacer una cosita, un filtro en Photoshop. Y yo corrí directamente al manual, o sea, 1.0. Y ella cogió y entró, se quedó allí, de hecho, ni siquiera se mosqueó. Yo llegué, no, pues que mira, yo creo que esto sea, no, ya ella sabía cómo, en YouTube. Ahí hay un videito que le enseñaba cómo hacer puntualito eso. Entonces, yo quedé picado de esa vaina. El otro día acompañé a una sobrina a Falabella a comprar un computador. Y el computador era un Dell y decía que la carcasa, o sea, la parte de arriba del portátil se le podía cambiar y se le podían poner otros colores. ¿Creen que pudimos encontrar cómo quitarle la tapa a esa vaina? Eso, por más que le hacíamos por todos los lados, esa tapa no se movía. Entonces yo decía, pero ¿y esto? Y si dicen que se le puede quitar, ¿pero era que sí? Cuando vi allá que habían unas tabletas de Apple, pero verá, YouTube, del modelo tapa quitar. Claro, había que hundirle una muesquita por el lado de atrás, ahí estaba en el video. Entonces, porque entre otras, estábamos esperando a que un vendedor nos atendiera, parados allí, espere y espere a que vinieran y nos dijeran cómo quitar la tapa. No, vaya, mire, en YouTube, ahí enseñan eso. Y si enseñan eso tan simple, imagínense qué más no podrán enseñar. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el recurso? Entonces, ¿quién ya lo está usando? ¿Quién no lo está usando? ¿Cómo lo están usando? ¿Para qué puede servir? ¿Qué otras herramientas pueden ayudar? Entonces vamos a recorrer rápidamente este modelo que nosotros proponemos con ejemplos. Este es un listado de categorías, no de herramientas. Entonces fíjense que aquí tenemos blogs, tenemos calendarios, tenemos diagramas de causa-efecto, tenemos hojas de cálculo. Lo importante es que no nos casemos con las herramientas que ya sabemos manejar, porque cuando hacemos eso, caemos en aquello de la persona que solo tiene un martillo como herramienta. Entonces todos los problemas se le convierten en un clavo, porque todo lo tiene que resolver a punta de martillazos. Eso nos sucede cuando aprendemos a manejar 2 o 3 herramientas y entonces, a ver, lo que queremos es desarrollar en los niños motricidad fina. A ver, ¿qué herramienta digital usamos? No, pues el blog debe ser muy bueno para eso, porque ellos tienen que escribir y pues al escribir tienen que encontrar las teclas y para algo debe servir eso para la motricidad fina. ¿Sí ve? En vez de buscar una herramienta que sí se adecue a eso que yo estoy pretendiendo lograr. Ahora, un ejemplo por decir, por caso, los podcasts. Entonces, lo que buscamos aquí al momento de decir, mire, ¿en qué consiste ese recurso podcast? Es hacer una pequeña descripción sobre qué es el podcast. Eso me permite a mí entender la herramienta, no la marca particular, no Poderato o como se llame la herramienta, sino el concepto de podcast, y eso es lo que me va a permitir a mí amarrarlo con el proceso educativo, si eso calza o no calza. ¿Sí? Básicamente eso es lo que pretendemos. Miremoslo, por ejemplo, en el caso de herramientas para recopilar información. ¿Quiénes aquí utilizan, por ejemplo, Evernote? Por acá usan Evernote. Bueno, por allá. Evernote es una herramienta fabulosa para recopilar información de la web, pero si yo pienso en Evernote, no voy a poder amarrarlo con los procesos educativos. Tengo que pensar en términos de recopilar información. ¿Cuándo debo usar herramientas que me permitan recopilar información? Entonces, cuando estoy haciendo investigaciones y esas investigaciones me llevan a competencia en manejo de información y entonces competencia de manejo de información me lleva a que hay un paso en el cual yo debo recopilar información, debo buscar, debo evaluar fuentes, debo como almacenar en un mismo sitio lo que he encontrado. Entonces ya estoy hablando es de recopilar información, no estoy hablando de Evernote.
¿Que Evernote me permite hacer eso? Sí, pero primero debo entender qué hace la categoría. Cuando estoy hablando de gráficas y mostrar información de manera gráfica, estamos hablando de infografías. Bueno, ¿qué me permite una infografía? ¿En qué consiste esa infografía? ¿Y cómo me va a ayudar en determinados procesos educativos? Luego viene la pregunta de por qué el recurso XY es útil para determinado aprendizaje. Esta es tal vez la más importante de todas las preguntas. ¿Por qué? A veces se encuentra uno con la siguiente discusión en este tema del uso de las TIC en procesos educativos. Es que en mi colegio usamos tal o cual modelo pedagógico y entonces eso ¿cómo amarra con las TIC? ¿Cómo las TIC entran allí? Pues esto es precisamente lo que nos libera o libera la propuesta de que se vea amarrado a un determinado modelo pedagógico. Ya les explico por qué. Por ejemplo, este par de profesoras han determinado que hay 8 funciones esenciales para las TIC en las cuales, para el aprendizaje en las cuales las TIC pueden ayudar. Entonces, cuando uno piensa en términos, por ejemplo, de ubicuidad, ahí las TIC tienen una función. ¿Y cuáles son las herramientas de ubicuidad? Por ejemplo, el chat, todas las herramientas de comunicación en línea sincrónicas y asincrónicas, el correo electrónico, el, por ejemplo, poder dejar tareas, que es lo que ustedes hacen regularmente, eso le da ubicuidad. Ustedes no le dicen a los estudiantes, bueno, van a hacer esta tarea de geografía, pero la tiene que hacer en el comedor, sentado en tal puesto, y él la hace donde él pueda y quiera. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de administrar proyectos, de aprender a profundidad, esto sí que es importante. Porque resulta que las TIC, especialmente la web, permite a los estudiantes aprender en profundidad sobre un tema. Quienes llevan mucho tiempo en este oficio se podrán dar cuenta de eso. Anteriormente los estudiantes tenían acceso a una enciclopedia cuando nos iba bien. Y las tareas que resolvían, las resolvían en base a la información que encontraban en esas enciclopedias. Hoy salen con unas cosas y con cosas buenas y con cosas erradas, traen información al aula que nada que ver con la realidad. Eso permiten estas herramientas. Pero también tenemos, por ejemplo, la famosa taxonomía de Bloom, que se actualizó para la era digital. Decir, bueno, yo quiero llevar a mis estudiantes al nivel de evaluación, o quiero dejarlos en el nivel de comprensión, o en el nivel que sea. Bueno, pues este es el momento de por qué usar ese recurso. Yo debo amarrar el recurso, pero como categoría, con este tipo de elementos. Puedo también hablar desde el punto de vista de aprendizaje para el siglo XXI, y aquí podemos montar aprendizaje significativo, aquí podemos montar el tema de pedagogía conceptual, lo que sea. Entonces, ¿por qué los podcasts son útiles para mejorar determinados aprendizajes? Entonces, por ejemplo, desde la taxonomía de Bloom, incluye herramientas para la creación y publicación de archivos de audio entre las habilidades de pensamiento, comprender, aplicar y crear. Cuando estamos hablando en taxonomía de Bloom de estas 3 categorías, los archivos de audio tienen cabida allí. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo amarra una cosa con la otra? Si estamos hablando, por ejemplo, de recursos para recopilar información, entonces, según la propuesta de las doctoras Susie Voss y Jane Krause, estamos hablando de ubicuidad, de aprender en profundidad y de investigar. Y eso amarra con procesos educativos que tengan que ver con estos elementos. Entonces, yo puedo usar una herramienta de recopilar información. Ahora sí, ¿cuál es la mejor herramienta? Del momento, no del listado.
averiguo a ver qué es lo que hoy mejor me sirve para recopilar información. ¿Por qué son útiles las infografías para mejorar determinados aprendizajes? Entonces, por ejemplo, según David Jonathan, los organizadores gráficos pueden utilizarse en procesos educativos para interrelacionar ideas en redes multidimensionales de conceptos. Ya aquí estamos hablando de cómo amarrar conceptos a través de infografías. ¿Qué es una infografía? Información de manera gráfica que relaciona unas cosas con otras. Entonces, ¿cómo no va a servir una infografía cuando nuestra necesidad educativa o nuestro propósito es ese? ¿Cuándo utilizar el recurso XYZ? Aquí tenemos como dos niveles. Uno, a nivel de desarrollo profesional, porque yo lo puedo pensar para mí, para mi función docente. Entonces estamos hablando de preintegración y de integración dirigida y de cosas muy particulares mías. Pero también puedo hablar en términos de integración, que es algo ya más avanzado, integración básica, media, avanzada o experta. Cuando la diferencia entre la básica y la experta es que el docente en la básica prácticamente hace lo mismo que ya venía haciendo, pero ahora le agrega el computador, por ejemplo, como lo que estamos haciendo aquí con Videobeam y presentar páginas web, recursos, animaciones, simulaciones, etcétera, etcétera, que eso de todas maneras enriquece. Y aquí en esta experta se marcan muchos de los proyectos que vimos ayer. Ya aquí los docentes, ustedes vieron cómo explicaron, cómo construyeron el proyecto, qué propósito tenían y cómo lo llevaron a la práctica, y ahí podemos decir que ellos ya están aquí, generan sus propios ambientes digitales de aprendizaje. A manera de ejemplo, ¿cuándo utilizar los podcasts? Entonces mire que esto aquí amarra, y ahí podemos decir que ellos ya están aquí, generan sus propios ambientes digitales de aprendizaje. A manera de ejemplo, ¿cuándo utilizar los podcasts? Entonces mire que esto aquí amarra con los estándares que encontramos para las diferentes áreas. Entonces, bueno, cuando un podcast se puede utilizar cuando los estudiantes comunican oralmente tanto procesos de indagación realizados con los resultados obtenidos de estos grados, esto es para grado cuarto y quinto, esto es ciencias naturales, estos son los estándares de ciencias naturales. Producen textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos, este es de lenguaje, para grado primero y tercero, pero también puede ser cuando exponen oralmente su interpretación de mensajes cifrados contenidos en pictogramas, jeroglíficos, etcétera, grados primero a tercero, este es el lenguaje. Entonces ve cómo amarro estándares con la herramienta digital, no con la lista, lo que me dice la lista, sino con la categoría. ¿Cuándo utilizar el recurso de recopilar información? Entonces, por ejemplo, en este caso es que los docentes en su desarrollo profesional, para enriquecer efectivamente sus ambientes de aprendizaje con sus estudiantes, como por estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Estos últimos pueden usarlas cuando realizan proyectos de integración de nivel medio experto y buscan información en la web, la almacenan, la organizan mediante categorización y etiquetado, de manera que puedan recuperarla y puedan compartirla con otros. Y no hemos salido de la categoría. ¿Cuándo utilizar infografías? Entonces miren, cuando los estudiantes requieren hacer este tipo de actividades, explicar fenómenos o situaciones que involucren información compleja, cuando necesiten explicar temas abstractos, cuando ilustren un tema para el periódico escolar, etcétera, etcétera, ahí están ni pintadas las infografías. Bueno, y hasta aquí está el tema de cómo mi ambiente de aprendizaje y lo que yo estoy haciendo hoy día en el aula lo puedo enriquecer con herramientas digitales, con recursos educativos digitales. ¿Sí? Aquí yo ya tengo una visión clara de cuáles de los procesos educativos que yo llevo a cabo hoy día
son susceptibles o los puedo enriquecer. Ahora la pregunta del millón es, listo, ahora que ya tengo clarísimo que yo manejo el periódico escolar, ahí se necesita hacer una información y efectivamente las infografías me pueden ayudar, eso está buenísimo. No, ya, eso es lo que yo voy a hacer. La pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces aquí me adentro en quiénes están utilizando ya este recurso. Mi primera opción es ir y mirar, buscar quiénes ya están usando, por ejemplo, podcast en procesos educativos. Y miren, se sorprende uno, busquen cualquier herramienta y verá que ya hay docentes trabajando con esas herramientas. Y ya han generado proyectos y ya han mostrado en la web resultados de sus estudiantes, los productos, etcétera, etcétera. Para recopilar información. Mire que ya hay docentes haciéndolo. Y esto me da a mí una idea de, bueno, ¿cómo lo podría yo utilizar? Ese recurso, ¿cómo podría utilizarlo? En el caso de las infografías, el profesor Juan Camilo, ¿está por aquí o no? Bueno, no lo trajimos. Miren, una clave para esto, y es, de una vez les cuento, esta herramienta, que es la del gestor de proyectos, en este momento están, y ayer también, en un taller sobre gestor de proyectos, esa herramienta interactiva que tenemos nosotros, que le hicimos una remodelación total, buscando mejorarla. Pero esa es una herramienta que no parte de cero, porque es una herramienta que en este momento tiene más de 23,000 proyectos adentro, construidos por nosotros, construidos por ustedes, construidos por docentes de toda América Latina, de los cuales 8,700 algo son públicos. De esos 23,000, 8,000 son públicos. Cualquier docente puede verlos, copiarlos y adaptarlos. Entonces esta es una buena clave. Si ustedes entran a Google, al buscador, y dicen aquí la herramienta que quieren, línea de tiempo, mapa conceptual, infografía, bueno, en fin, la herramienta, la categoría que quieran, y a renglón seguido le dicen site, 2 puntos, y le ponen esta dirección, él regresa, él va y busca dentro del gestor qué proyectos hablan o mencionan esta herramienta. Entonces, por ejemplo, por decir cualquier cosa, sale este proyecto que habla de la línea de tiempo para el aprendizaje de la historia universal contemporánea, centra su atención en las actividades a desarrollar, y esto es un proyecto hecho por docentes, o sea, que ustedes realmente van a encontrar cosas hechas por sus pares. Ahora, precisamente esto es lo que yo quiero enseñar, de historia universal. Match, pues, allí. Entro y digo, no, pero ¿cómo hace esto? ¿Cómo dice esto? No, esto definitivamente no puede ser así. Esto hay que hacerlo de otra manera. Lo copio a mi perfil el proyecto, lo traigo a mi perfil, y una vez en mi perfil lo modifico y ya, hice mi propio proyecto, a partir de otro que hizo otro docente. Bueno, este es otro punto. ¿Cómo me inicio? Entonces viene la otra pregunta. Bueno, ¿cómo arranco con eso? Se van a sorprender la cantidad de información, de información. Aquí ya no es únicamente de docentes, sino de tutoriales, de información que ustedes encuentran acerca de cómo funcionan las herramientas. ¿Cómo me inicio en esto? Entonces hay tutoriales para todo. Y de hecho, vuelvo y le hago una cuña a YouTube. Vimeo también es muy bueno, que es otro sitio de videos. Usted pone allí mapas conceptuales o cualquier herramienta y le salen montones de tutoriales de cómo maneja, y aquí sí le aparecen cómo maneja CMap Tool, cómo utilizar, por ejemplo, cómo hacer un mapa conceptual con Inspiration,
cómo hacer un mapa conceptual con PowerPoint, cómo hacer un mapa conceptual. Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la herramienta que yo quiero? Ah, pues la mejor es esta porque es gratuita, porque A, B, C, ta. Ahí encuentran cómo utilizar eso. Lo que pasa es que necesitamos que nos independicemos de esa dependencia de enséñenme a usar la herramienta y una vez me enseñan a usar la herramienta yo miro a ver para qué la uso. No, independicemos, pensemos más bien primero en la herramienta y después cómo la aprendo a manejar. Esa es la actitud. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el recurso? En la web encuentran cantidad de información sobre el recurso. La clave, si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, determinaron que van a hacer un proceso de investigación y quieren que los estudiantes recopilen información entre ellos, luego la compartan y demás, y dijeron, no, pues, digamos que Evernote es una buena herramienta para eso. Evernote tiene tutoriales. Y van a la herramienta y la herramienta tiene tutoriales de cómo funcionan las cosas. Ejemplos, buenos ejemplos, hay cantidades en la web. Por la búsqueda por imágenes encuentran también, es una buena forma de encontrar información. Estas son las herramientas que utilicé para hacer esta presentación, como verán no son muchas, pero lo que sí no hice fue, a ver, yo sé usar Wordlet, entonces a ver, ¿cómo uso esa vaina en esa presentación que tengo que hacer? Y de alguna manera la meto allí. No, es más bien dentro de mi presentación qué es lo que quiero hacer, qué quiero mostrar, y a partir de allí uso las herramientas que necesito. Y pasamos a la sección de preguntas. Por favor, en el material que se les entregó ayer venían unos formaticos para preguntas, entonces pueden escribirlas. Y por acá, ven a esta niña de camiseta azul, ella nos ayuda a recoger las preguntas, y por allí hay otra. Estoy bien de tiempo, ¿no? Bueno. Conste que soy muy juicioso. Sí, fue muy juicioso. Muy juicioso. Se ahorró el tiempo de... Que la hagan el micrófono. Coordinaciones por ahí para ir avanzando. No todos al tiempo, pregunten, por favor. Pues si tenemos micrófono disponible. ¿Alguien quisiera hacer la pregunta utilizando un micrófono? Para saber si traemos un micrófono de allá. Por acá. ¿No? Gracias, señorita. Buenos días, mi nombre es Gerardo Moncada Useche, Institución Educativa Técnica Industrial Lusaide Guerrero Molina. Juan Carlos, por favor, ¿nos puedes compartir
¿qué herramientas son recomendadas para aplicar en básica primaria? Bueno, pues mira, ahí volvemos al tema de las listas. No puedo caer en el tema de recomendar la lista de tal, cual o demás. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Mire, y esto por experiencia, y experiencia que tenemos en diversas partes y en diversas instituciones educativas, por no decirte que muchas, que suena como feo. Y es la siguiente, en primaria no nos enredemos con ofimática y con enseñar ese tipo de herramientas pensando en que los estudiantes van a necesitar, para eso tenemos la secundaria y la media. En primaria utilicemos herramientas que ayuden a los estudiantes a desarrollar pensamiento. Por ejemplo, una de las herramientas que nosotros, o categoría de herramientas que nosotros recomendamos mucho en primaria, es la de los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación permiten que los niños construyan cosas interesantes para las diferentes asignaturas. Tú puedes usar transversalmente un entorno de programación para construir cosas de religión, para construir cosas de matemática, de lenguaje, si lo quieres mantener separado. Pero si lo quieres transversal e integrado, puedes tener un proyecto que integre religión con matemática y con lenguaje. Si puedes armarlo, perfecto. Pero cuando los niños están usando el entorno de programación, ellos creen que están jugando. Y resulta que lo que están desarrollando es pensamiento computacional. Y estamos hablando de pensamiento lógico, estamos hablando de habilidades para resolver problemas, para solucionar problemas, estamos hablando de categorización, estamos hablando de ayudarles a los niños a pasar a hacer una transición más natural entre lo concreto y lo abstracto, ¿sí? Porque realmente cuando yo hago un programa de computador, yo hago cosas y el computador todavía no hace nada. Hasta que yo no le doy play a eso, el computador no hace algo. Entonces ahí estoy en términos de ¿qué? De lo abstracto. No estoy hablando en lo concreto, desde lo concreto. Ese tipo de herramientas, todas esas que ayuden a los niños a desarrollar pensamiento, a motricidad, dependiendo pues de la edad, a todas esas cosas que se deben desarrollar en la primaria, son fabulosas. Dale el botoncito. Ahora, a ver, Juan Carlos, de alguna manera me parece que nos estás proponiendo pasar de las listas infinitas de herramientas a una lista de categorías de herramientas. Me explico. Cuando nos enfrentamos yo enseño esta materia, tengo esta estrategia, ¿cómo puedo enriquecerla con tecnología? Creo que hay sugeriste ahí, la presentaste en algún momento, una lista de categorías. Pregunto, ¿esa lista de categorías existe en alguna parte? ¿Está en Eduteca? Sí. Porque eso es como la primera orientación. Bueno, miremos la lista de categorías y de acuerdo a la lista de categorías, yo puedo comenzar a pensar con más claridad. Ahí está la lista. Miremosla aquí mejor. Una forma complicada de buscar lista de categorías. Ya Solomon. Mire, este es el documento al que les hice referencia, que les dije aquí en la parte de abajo que esa era la dirección. Este es el documento. Este tiene el en qué consiste, por qué,
cuándo, quién, cómo, dónde, y aquí está la famosa lista. Ok. Los que tienen En rojito es que tienen enlace a unos ejemplos que ya hemos desarrollado nosotros, ¿sí? Que es de donde sale lo que les mostré en las diapositivas. Las con fondito amarillo salen de estos ejemplos, ¿sí? Pero la idea es ¿cuál? La idea es que ustedes sean los que construyan su propia, sus propias preguntas, porque es que es el ambiente de aprendizaje de ustedes. Y muy probablemente van a diferir entre una institución educativa y otra, entre un maestro y otra, entre un maestro y otro. Entonces, pensar en términos de categorías me ayuda a no pensar en la herramienta y casarme con la herramienta primero, sino en pensar si esos blogs, realmente esos blogs sí me ayudan en lo que yo quiero. Juan Carlos, acá hay una pregunta complementaria a la que hace el doctor Listo, Piedrahita dale. y dice, y es cómo hacer entonces que los docentes dejen de pensar en la lista de esos programas y se enfoquen o busquen herramientas basadas en esas categorías. Ya, mira, lo que hemos visto que digamos nos ha dado buen resultado es cuando los docentes ven resultados en otros docentes. Y precisamente ese es uno de los objetivos de este encuentro. Lo del premio Scratch, lo que busca realmente es eso, es mostrarles a ustedes lo que están haciendo otros docentes, prácticamente una parte de lo de las 6 preguntas. Pero cuando yo veo lo que otros docentes hacen, ya dejo de pensar en términos de herramientas, sino que empiezo a pensar en términos de cómo las TIC se integran en procesos educativos. Y ahí yo debo aplicar o debo ser bastante crítico en el sentido de, bueno, no significa que porque algún docente ya esté usando tal o cual categoría o esté usando blogs o esté usando wikis, esa sea la mejor manera, porque probablemente es la mejor manera para su caso particular. Pero entonces yo debo ser crítico bueno, y en mi caso, en el caso de mis propósitos particulares con esta actividad de aprendizaje, ¿cómo es ahí? ¿Realmente esa es la forma de usarla? O a partir de lo que ese docente propone, yo digo, no, si yo lo que quiero es lograr este propósito, cumplir con estos estándares, entonces le voy a hacer esta modificación, pero sigo usando la misma herramienta. Juan Carlos, hay una pregunta interesante que dice, ¿para aprender a utilizar una herramienta es recomendable utilizar otra herramienta? Miren, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta, ¿por qué? Porque, y ustedes lo saben mejor que cualquiera, en todos los procesos de aprendizaje hay un componente de transferencia. Siempre hay transferencia. Y una de las formas de aprender del ser humano es por analogía. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que aprendieron a usar el procesador de palabra? Pensemos, por ejemplo, en el procesador de palabra de Microsoft. Y aprendieron sus pinitos, aprendieron a guardar un documento en Word. Luego, cuando fueron a Excel, ¿qué sucedió? Que si bien no era exactamente igualito, sí había una analogía entre cómo es guardar en Word y cómo es guardar en Excel. Y luego van a la web con otra herramienta totalmente diferente, y si tiene una opción de guardar, es diferentísima. Es casi la misma cosa. Entonces esa pregunta es muy interesante, porque a veces los docentes empiezan por una herramienta, les llama mucho la atención, y eso les abre puertas a utilizar otras herramientas, ¿sí? Lo importante aquí es pensar en términos de, bueno, ¿esto qué le aporta a mi proceso educativo? Muy bien, hay un par de preguntas más. Pero sí. Sí, tenemos todavía 2 minutos. La primera es,
¿es pertinente enseñar programación no gráfica a estudiantes de la media, como por ejemplo Visual, C++? Bueno, ahí sí voy a ser absolutamente radical. Ni en la media, ni en la secundaria, en la básica secundaria, y mucho menos en la básica primaria. En ningún lado. Eso se lo dejan aquí al señor Gonzalo Ulloa, que está sentado ahí como un champiñón solito ahí juicioso. Eso se lo dejan a él, que él es el decano de la Facultad de Ingeniería. En el colegio estamos es para ayudarle a los niños a ayudar a pensar, a menos que tengamos un programa de media técnica que esté debidamente articulado con algún componente de educación superior. Esa tal vez sería la única excepción, pero de resto usemos entornos gráficos sencillos, entre otras, por una razón muy sencilla. Pregúntenle ustedes a sus estudiantes qué les gusta más, si un entorno como Scratch, y póngale aquí Java o C. Obviamente, con Scratch usted no construye lo que construye con Java, pero es que para poder decirle a Java, para poder que Java diga la cosa más sencilla del mundo, el programa más elemental que existe, que es hola mundo, eso hay que trajinar. Mientras que usted Scratch, en 2 minutos ya está diciendo el muñequito, el gatico ese hola mundo. Juan Carlos, hay una pregunta de mucha actualidad y es, ¿realmente es bueno usar Facebook para fines educativos? ¿Qué recomienda? Bueno, miren, usted? aquí también somos bastante radicales en el asunto, y es lo siguiente. Miren, las redes sociales yo creo que las hemos satanizado más de la cuenta. ¿Y qué estamos generando con eso? Estamos generando que nuestros estudiantes tengan una vida y un comportamiento dentro de la institución educativa, y que tan pronto pasan la puerta de la institución educativa hacia afuera, ¡oh!, eso es otra historia. Y se está generando una brecha y una desarticulación entre la escuela o la institución educativa y sus vidas particulares. Entonces es mucho mejor enseñarle a los estudiantes a ser responsables, enseñarles temas de seguridad cuando navegan en las redes, que decirles, mire, las redes, eso es malísimo, eso no lo deben usar, eso es peligrosísimo, porque ustedes están arando en el desierto. Ustedes pueden pararse en las pestañas y echar el más maravilloso de los discursos. Y apenas salieron, olvídese, no, profes no tienen ni 5 de razón. Van para el Facebook, derechito. Y no, ni siquiera van. El Facebook viene a su celular. Juan Carlos, hay una pregunta en el Gonzalo. Gonzalo. Sí, Juan Carlos. Primero, estoy completamente de acuerdo con el planteamiento sobre los lenguajes de programación. Creo que la competencia que hay que fortalecer es el pensamiento computacional en la educación básica y media, y yo creo que eso es lo más importante. Los lenguajes más sofisticados serán otro caso. Habrán casos excepcionales de muchachos que a los 14 años, a los 15 años pueden programar cualquier lenguaje, pero esos son casos excepcionales. Mi pregunta iba relacionada más bien con que este mundo de las herramientas digitales y de Internet les da acceso a los muchachos a una cantidad infinita prácticamente de información. ¿Cómo lograr una competencia en los cuales ellos puedan manejar correctamente la información, citarla correctamente, que indiquen la fuente sin apropiarse de la información? Porque una de las cosas graves que tenemos en la universidad es el plagio, ¿sí? Y los estudiantes se apropian de las cosas que ven en la web y en los blogs y en todas partes de una forma que lo ven tan natural que ellos creen que están haciendo bien. ¿Cómo hacer para introducir dentro de la enseñanza el respeto a la información de los otros? Claro. Si alguien se inventó el copy-paste, ¿cómo nos van a venir a decir ahora que eso es malo? Pues entonces, ¿para qué lo inventaron? Es una manera sencilla de pensar de los estudiantes y breve, como dicen ellos. Y por ahí que es más fácil. Además que los estudiantes se inventaron y la manejan al dedillo, la ley del menor esfuerzo. Eso, ellos parecen un pararrayos. Lo que menor esfuerzo genere, por ahí es por donde se van. La pregunta de Gonzalo es muy importante y
y tal vez es uno de los temores más grandes de los docentes, y es cómo evitar el copy-paste y cómo evitar el plagio de los estudiantes. Y muchas veces ellos cometen plagio sin saber que están cometiendo plagio, porque creen que eso es así. Mire, nosotros desde el año 2002 estamos trabajando en un tema que se llama competencia en manejo de información. Y es, al igual que Facebook, en vez de decir, vea, sabe que eso no existe, tampoco decir, mire, no, sabe que no se les vaya a ocurrir hacer el trabajo en procesador de texto, nada, lo recibo a mano. Y ni se les vaya a ocurrir consultar en internet, que eso en internet pues hay las cosas más terribles de la vida. ¿En qué estamos? ¿No es mejor enseñarle a los estudiantes cómo deben formularse preguntas de investigación? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que...? Por lo menos tratar de entender qué fue lo que el profesor me preguntó. ¿Sí? Para no terminar con la tarea como aquel muchacho que estudió sobre el gusano y se aprendió todo lo del gusano, y cuando llegó a la clase le preguntaron del elefante, y entonces claro, el elefante es un animal grandísimo que tiene la trompa como un gusano, y los gusanos son cha, porque eso fue lo que me aprendí. Entonces, en lugar de hacer eso, es decirle a los muchachos, mire, por lo menos cuestiónense qué fue lo que yo les pregunté. A renglón seguido, hagan un plan de investigación. ¿Cómo van a investigar sobre eso? ¿Qué fuentes van a usar? ¿Qué tipo de información existe? No es lo mismo la información objetiva que la subjetiva, la factual que la analítica. ¿Cómo yo separo esas cosas? Luego, ¿dónde es la mejor fuente a la cual debo ir? Cuando encuentro algo en internet, ¿cómo miro si eso es pertinente y si esa es una fuente autorizada, si es válida? Luego, cuando encuentro cosas válidas, ¿cómo recopilo eso? Y luego, cuando recopilo, ¿cómo construyo mi propio concepto acerca de esa pregunta o la respuesta a esa pregunta, la mía, en mis propias palabras? Y mire todo lo que estoy moviendo ahí, estoy moviendo capacidad de síntesis, estoy moviendo capacidad analítica, estoy moviendo pensamiento. Y no estoy preocupado por el copia y pegue. Si los docentes utilizáramos ese tipo de metodología para las investigaciones, definitivamente, miren, el cantar sería otro. Porque cuando ustedes le piden a los estudiantes que hagan una investigación y que la lleven a cabo de esta manera, ellos no tienen otra manera diferente de resolver la pregunta que surtiendo todos esos pasos. Y el copia y pegue ahí no tiene cabida. Si ustedes entran a Eduteca, en la página principal, aquí encuentran estos botoncitos, le dan clic en módulos. El primer módulo que encuentran es de competencia para manejar información. Y en ese módulo ustedes encontrarán qué es la competencia, modelos para resolver problemas de información, el modelo Gavilán, que es un modelo propio que hemos desarrollado en la Fundación para ello, una guía para utilizarla en el aula, y hemos desarrollado actividades de aula para utilizar esta metodología en los colegios y demás. O sea, esto nos conduce a que los estudiantes no puedan copiar y pegar, así de sencillo. Así usen mucho el copia y pegue, porque cuando están recopilando la información, copian y pegan. Pero cuando les responden a ustedes las preguntas, no funciona el amarre todo eso ahí, imprima y entregue. Bueno, no quiero abusar más del tiempo de ustedes porque viene el refrigerio que ya nos lo va a anunciar aquí el maestro de ceremonia. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias a ustedes.